El Destape. Buen día. La situación cotidiana de los argentinos se vuelve cada día más grave, más trágica. Hoy volvió a aumentar el transporte en el área metropolitana, el primero de una serie de aumentos que va a haber en las próximas semanas, de acuerdo a los anuncios que vino haciendo el gobierno y que pueden llegar a triplicar el costo de ir y venir del trabajo para los argentinos, lo cual es un problema enorme para los que tienen que ir y venir del trabajo, pero también para sus empleadores, sobre todo en las pequeñas empresas, en los comercios, donde ya están haciendo malabares para sobrevivir a la crisis y que van a tener que absorber parcialmente este nuevo costo porque de otra forma la gente no le va a alcanzar, le va a salir más caro ir y venir de trabajar que lo que quizás se llevan a su casa al final del día. Vi este fin de semana una placa, tenemos la placa número 5 que la hizo CELAG, una consultora que acá en general le prestamos mucha atención porque trabajan con seriedad, que compara los precios de las tarifas entre noviembre del 23, el último mes del gobierno anterior, y el actual. Han pasado 9 meses, ha pasado menos de un año. Y por ejemplo, una factura de gas, una factura final, ponémelo en plano, por favor, si no, no lleva a leer. Ahí está. Una factura final para un consumo promedio en el AMBA pasó de menos de 3.000 pesos a más de 18.000 pesos. Una factura promedio de electricidad en un hogar similar pasó de 3.400 pesos a 21.000 pesos, se multiplicó casi 7 veces. El servicio de agua y de cloaca pasó de 5 lucas a casi 20 lucas, se multiplicó por 4. Y así con todo, internet, telefonía móvil, Netflix, el colectivo que ahora está demorado. Es decir, que ahí dice 270, pero ya está en 370, ya quedó viejo. Y todo esto genera un efecto en la economía de los hogares que afecta directamente la vida de la gente. Una encuesta de la consultora Proyección, la consultora insospechada de kirchnerismo, ni mucho menos, da cuenta de cómo cambiaron los hábitos de los argentinos en estos meses, justamente a causa de eso que veíamos, ¿no? Del aumento enorme del precio de las tarifas, de aquello que no podés dejar de pagar. 3 de cada 4 argentinos, el 76%, ajustó su consumo en alimento, limpieza e higiene, es decir, aquello que uno ajusta al final de todo. Cuando uno llega a ajustar alimento, limpieza e higiene es porque todo lo que era de alguna manera menos importante ya lo ajustó. Pero además vemos que casi el 64%, 2 de cada 3 argentinos, no realizó en los últimos meses actividades de esparcimiento, no gastó un solo peso en salir, en entretenerse, en comprarle algo a sus hijos, 2 de cada 3 argentinos, y 6 de cada 10, el 60%, no planifica en el próximo tiempo comprar ni artículos del hogar ni indumentaria. Esto de alguna manera nos ayuda a traducir la idea de no llegar a fin de mes, que es una idea concreta pero a la vez muy general, con lo que realmente significa, cómo te afecta la vida a vos, a los tuyos, a tu familia. Y voy a agregar un último dato antes de abrir el juego a la mesa que me acompaña hoy, que salió en el Destape también el fin de semana, una nota de Eugenia Rodríguez, que es la contracara de esto, que es que más de la mitad de los hogares del país ya destina hasta el 40% de sus ingresos a pagar deudas. Es decir, que se está endeudando, lo vemos en el gráfico anterior, no para salir, no para comprarse ropa, no para cambiar un electrodoméstico, sino para mantener a duras penas el consumo de alimentos, higiene y limpieza del hogar, esos productos que uno no puede dejar de comprar. Ese es el efecto de las políticas económicas de este gobierno en los hogares de los argentinos,
no es un efecto secundario no buscado, sino que es precisamente lo que se intentó hacer y se hizo con muchísimo éxito. Y lo peor es que ese ajuste, el ajuste más grande en la historia, como le dijo el propio presidente Milei, no fue suficiente. La economía todavía no resolvió sus grandes inconsistencias macroeconómicas. Por lo tanto, lo único que se puede esperar en los próximos meses es más ajuste. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Fer Alonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitar. Con data también sobre la economía. Ari, buen día también. Lau, Adrián. Pero arranquemos por ese lado. Te estaba escuchando mencionar encuestas y tengo una que por ahí te interesa porque es de D'Alessio Irol. Nadie puede dudar de que sea una encuesta manejada en contra de los intereses del gobierno. Y arrojó datos que a mí me llamaron mucho la atención. Hay una creciente preocupación por la falta de propuestas para reactivar la economía. Subió 7 puntos la demanda de la sociedad de que el gobierno presente propuestas para el crecimiento económico. Y subió 3 puntos la incertidumbre sobre la situación económica. Son 2 de los 4 o 5 puntos que más demanda la sociedad. Propuesta para el crecimiento y incertidumbre sobre la situación económica. Y lo que cayó, que sigue siendo una preocupación, pero cayó en la cantidad de menciones de la gente, es el problema inflacionario. Y esto le está generando al gobierno un gran conflicto porque la inflación sigue siendo un problema para los números del gobierno, para la proyección, para el nivel de actividad que tiene hoy. Y no lo puede resolver, no puede resolver cuánto más aguanta la sociedad el ajuste, porque ya todos los indicadores le empiezan a mostrar una creciente insatisfacción, y cómo hace a controlar la inflación, que los números que se esperan para julio, que se difunde esta semana en el INDEC, dicen que va a estar abajo del 4%, que está 3,9%. Hay algunas consultoras que todavía lo mantienen arriba de 4%, pero está muy lejos de alinearse a 0 que quería el presidente como condición para la unificación del mercado de cambio, la libertad de los capitales y todo lo que sabemos. Y ahí además hay una especie de sábana cortísima, porque por un lado está la posibilidad de bajar la inflación y por el otro lado de reactivar la economía, que es la única forma de atender esas demandas que vos marcabas recién. Bueno, ese es el conflicto, ¿no? En julio hubo pequeños brotes verdes, como les gusta definirlos, pequeños indicadores, o hubo algunos indicadores que mostraron como que se había alcanzado el piso de la actividad. Algunos de ellos son llamativos, por ejemplo, la venta de motocicletas, de motonetas. Y eso yo creo que más que ver con la reactivación de la economía, tiene que ver con el aumento del transporte. Sí. Y con que la gente no llega a comprarse el auto, quizás, y entonces va por la moto. La gente no llega a pagarse el pasaje de colectivo para venir del segundo cinturón del Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, y sale más barato comprarte una moto y ponerle nafta que pagar el pasaje del colectivo. Entonces empiezan, y surge el crédito, y el crédito te acerca la posibilidad de comprarlo, estalla la venta de bonos, como pasó en julio. Pero enseguida sube la inflación. Entonces, el gobierno ve que cada vez que hay algún sector de la economía que empieza a tener un nivel de actividad mejor que el mes anterior, todavía muy por debajo de 2023, pero mejor que el mes anterior, enseguida se le dispara la inflación. Bien. Así que está ahí en esa contradicción. La primera parte de la encuesta para mí merece alguna atención en particular, que es esta percepción de que no hay solución a la vista, ¿no? La primera respuesta de la encuesta es ya no la incertidumbre, que forma parte, si se quiere, del primer tramo de cualquier gobierno, entre la expectativa positiva y la incertidumbre, la expectativa positiva de los que votaron a favor, naturalmente, y la incertidumbre de quienes esperan decisiones. Ya de cara al segundo semestre, buena parte de las decisiones macro fueron tomadas, buena parte. Se va corrigiendo, se van adoptando nuevas, pero más o menos podés sotear para dónde va. Sabés que Caputo va por otro ciclo de timba, deuda y fuga. No le está saliendo, pero el plan de Caputo es ese. Sabés que Milei se ufana de
el superávit a costa de motosierra, es decir, de ajuste salvaje bruto y brutal, con esos componentes. Ahora, el tema es que no está teniendo resultados en la mejora de la economía en la vida cotidiana, sobre todo en los sectores medios, que son los que suelen responder a este tipo de encuestas. Porque, por las características, no conozco el detalle de esta en particular, pero en general son encuestas telefónicas, son encuestas que tienen un mayor caudal de encuestados de sectores medios. Ahora, si la percepción entonces es que el gobierno no tiene la receta para mejorar la cotidiana, por el contrario, la empeora, naturalmente se buscan alternativas, digamos, se empieza a ver la alternativa. Y ahí el hecho de que la política esté chapoteando en una ciénaga, me parece que lo beneficia al gobierno en un estado de cosas bastante crítico, que es el que vos describías. Es muy temprano a la mañana, entonces no voy a describir cómo se sale una cámara séptica, pero no se sale limpio de una ciénaga, ¿no? Una cámara séptica. Estaba buscando los datos de la encuesta, fue realizada en forma online entre el 29 online. Y el 31 de julio. Claro. 1.005 encuestados. No, igual no le estaba bajando el precio de la encuesta, estaba tratando de determinar el universo de encuestados. Pero tiene un dato interesante, es antes del sacudón de los mercados financieros mundiales que tuvo coletazos acá en Argentina, por lo tanto probablemente lo hacían una semana después y los números eran más llamativos todavía, ¿no? En fin, digo, en esta encuesta lo que se marca es la necesidad de trazar un camino de salida, y el camino de salida es lo que parece más complicado, porque el gobierno va a seguir con la suya, pareciera ser, y la suya es esto que vos describías. La semana pasada se conoció la cifra de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 5 y pico, 5,4. 5,1. 5,1. Bueno, 5,1. Probablemente haya una diferencia rara. Vamos a volver a discutir cómo se realizan las estadísticas, el IPC y demás. Digo rara porque, más allá de que siempre se verificó algún rezago, no hay mucha distancia, no había mucha distancia entre el IPC nacional y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo algunas tarifas que en la ciudad se actualizaron y que ya se habían actualizado anteriormente en el interior, y eso, por lo que me comentaron, a mí arrastra algunas décimas. Pero hay una forma de traspolar la inflación de la ciudad a la nacional, que es tomando la ponderación que tiene cada ítem y da 4,6. Es decir, la inflación nacional medida con los indicadores de Cava da 4,6. Lo que no implica que esa sea la que dé el INDEC, porque el INDEC toma en todo. Es decir, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, medida con los términos del INDEC, daba 4,6 y no 5,1 como le dio a Cava. Por eso digo, la inflación persiste, claro. Los aumentos en el mes de agosto y para adelante van a ser muy significativos. Hoy aumenta las tarifas, el transporte. Veíamos la vez pasada la escena de un muchacho saltando el molinete. Probablemente veamos escenas de violencia cotidiana, digamos. Ahora en este momento hay cadena nacional de una mujer que se le rompió los vidrios de un colectivo porque lo había tocado el auto. El viernes pasado fue la escena trágica del hombre que estrelló una avioneta contra la fábrica que lo había despedido hace 3 meses. Hay, evidentemente... Pero la desesperación no es una buena... No, es que yo me preguntaba... Un buen síntoma, ¿eh? No, claro, es que venimos viendo en las encuestas en los últimos meses, especialmente como una doble velocidad, o 2 carriles paralelos. Por un lado, una popularidad del presidente que, aunque bajó un poquito, sigue en niveles cercanos al 50%, y que en las mismas encuestas te hablan de apoyo al gobierno o a las políticas del gobierno, que cae, y Milei no cae tanto. Y muchas veces acá lo analizamos diciendo que, bueno, no está teniendo enfrente a alguien que presente una propuesta contraria, digamos. Lo que vos decías, la oposición en este momento está... No solamente eso, colabora con el sostenimiento del gobierno. Decía Bilardo, en ese famoso partido del Mundial 90, Argentina-Brasil, muchachos... Esas referencias futboleras. No, pero es muy fácil, Muchachos, los de amarillo son los otros. No se la demos a lo del amarillo. Pero además, y pareciera ser que estamos en esa. Digamos, estamos dándolo. Bueno, sí, ya no es lo de amarillo a los violetas. Quiero ser no quiero tirarles abajo todo, pero una encuesta online de 1000 casos
Digo, seamos serios. No, de verdad. pero Ari, No, pero vos escúchame, decís pero no se que trata ¿hay una nada más. expectativa positiva? Yo no digo nada, Ah. pero tomar como fundamento encuestas online en 1000 casos es como que nosotros hagamos una encuesta ahora en nuestro chat de YouTube y la demos como válida para analizar algo. Es ¿Pero a como vos no te parece, No, pero ¿a vos te vos- parece que pero- hay expectativa positiva Demasiado. respecto al gobierno? Pero inclusive cuando, No, cuando yo hablas lo que con... estoy diciendo es que yo no basaría mi análisis en encuestas No, de pero 1000 casos es un online. elemento más, Disparador. perdón, ese elemento más que además se suma a otras encuestas, que además se suma el humor que ves en la calle. Gente que dice, esto no se sostiene, No, eso pero este sí. tipo está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿por qué se sostiene todavía el concepto de está haciendo lo que tiene que hacer? Porque no hay enfrente un discurso convincente, de figuras convincentes, con un plan convincente que diga se puede Sí. hacer otra cosa. Y que también hay un sistema, a ver, Pero mi duda para es, no ser venimos, solamente perdón, chicanero con lo de la encuesta. Una encuesta, ¿cómo se construye? ¿Qué se elige preguntar? está bien. ¿Qué opciones se dan para contestar? ¿En qué orden se pregunta? Y eso después te genera una tendencia que además está marcada sobre todo por qué es lo que ves reflejado en el sistema de medios la persona y cómo percibe esa persona en realidad, más allá de su realidad cotidiana. Entonces, Pero Ari, lo vemos en las calles, las manifestaciones que esperábamos que fueran mucho más grandes no lo fueron, hay una bronca que no está dirigida en la calle, digamos, lo vemos en la... No hay una organización, ¿Cuándo se ni hace de lo de esa base Cayetano? ni ¿Ya desde se hizo? arriba. Ya se hizo. Bueno. Pero yo lo que pensaba es, perdón, yo lo que pensaba es esto, venimos poniendo mucho el eje en que la gente que está descontenta o que está angustiada no está viendo en la oposición eso un liderazgo. coincido. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cuánto tiempo, y ahí entra la desesperación que veníamos hablando, cuánto tiempo esa gente que está desesperada pidiendo respuestas, o por lo menos no llegando a fin de mes o angustiado por lo que se viene, se va a bancar que el gobierno y todos los medios vinculados al gobierno solamente estén hablando de Alberto, de Venezuela, del caso policial que sea en ese momento? Digo, también va a llegar un momento donde hay una falta de representación de los Sí. problemas reales por parte del gobierno. Y me parece que ahí es donde es peligroso este nivel de desesperación, que nadie lo está atendiendo. Hay un tema ahí que por un lado puede ser que se cansen, por el otro el dispositivo mediático está armado para decirte, la que vos no tenés, la tiene Alberto. La que vos no tenés, la tiene Cristina. La que vos no tenés, se la llevan ese grupitos de dirigentes políticos a los cuales apuntan. ¿Por qué? Porque el sistema de medios está financiado por los que se la llevan de verdad. Entonces, no van a andar contando que la que vos no tenés se la lleva los laboratorios, la que vos no tenés se la llevan las alimenticias, la que vos no tenés se la lleva el alquiler, porque es ahí donde está. Entonces, Pero por eso yo quiero yo no quiero hacer insistir con psicología esto. barata. No pero es llega un- psicología llega un barata, es punto análisis de donde- medios. No, pero llega un punto, lo que digo, llega un punto donde a una persona cuando está desesperada, cuando Sí. no tiene para morfar, cuando no tiene para garantizarse que el pibe Se pueda eno- ir a... sí, no le se- importa se- quién tiene la culpa, se quiere, enoja que y le, sí, quiere que le pero den respuestas. Se enoja y le pone una pistola en la cabeza a la persona que cree que es la responsable, como que va a tener que ir a declarar el miércoles por eso. O sea, el sistema, que por eso yo más que en cuenta miro lo que está pasando en el sistema de medios y lo pienso de este modo, te lleva a que toda la que vos no tenés, ¿quién la tiene? Esa es siempre la pregunta. ¿Quién se la lleva? Durante los últimos 15 años te dicen que se la llevan los peronistas. ¿Sí? La que vos no tenés, la tiene Cristina. La que vos no tenés, la tiene Alberto. La que vos no tenés, la tiene Kicillof. Y están enojados con ellos. Tanto es así que el discurso que se utilizó para ir y ponerle una pistola en la cabeza a Cristina fue que era ladrona, que se había llevado un PBI. Cuando ¿sí? la- Y lo había enterrado en la Cuando Patagonia la y todo crisis eso. es total, a De la Rúa lo bancaron los medios hasta qué, semanas antes. Y después se pusieron a brindar cuando brindó Cavallo, cuando renunció Cavallo en vivo. Sí. Digo, los medios no es lineal que te instalan y la gente compra. La gente compra cuando depende, o sea, hay una relación. A ver, nos mean y nos dicen que están lloviendo. Esa frase es paradigmática. Bueno, la gente cuando la realidad le choca en la cara una y otra vez y la realidad se vuelve desesperante y se vuelve inmediata y mira la televisión y la televisión están hablando de 2016 o están hablando de 2019, 2020, de la pandemia, llega un punto de que la gente quiere que le respondan ya ahora. Yo creo que no estamos en ese momento y la gran pregunta que nos hacemos mucho es por qué se está haciendo esta disociación tan grande entre las políticas del gobierno y el presidente que dirige el gobierno.
Yo creo que nadie lo está pudiendo responder porque todavía tenemos una incapacidad de entender a gran parte del electorado de Milei, me parece. Hay algo muy un tema para interesante. Pues fíjate, de lo que dice, hay un tema muy interesante. Alberto ganó las elecciones con 48% de los votos. Digo, en el peor gobierno de políticas anti-sociedad, anti-gente, con una inflación que se estaba disparando, con el dólar que seguían teniendo una masa de votos muy importante. Y si Alberto Fernández tenía que ir a segunda vuelta, probablemente no ganaba. ¿Por qué es ideológico? Porque el antiperonismo es la fuerza política más estable que tiene este país en los últimos 80 años. Siempre saca 40 puntos. Siempre. A mí Desde lo que me Perón para preocupa- acá. A mí lo que me preocupa es que esa falta de representación, si no se soluciona cuando llegue el momento en que se acabe la paciencia, que puede pasar en cualquier momento, porque esas cosas nunca se ven venir, y cualquier cosa puede ser la chispa, nos puede hacer bajar un escalón más en esta espiral de estábamos mal en el 2016, peor en el 2018, peor en el 2020, peor. Digo, no podemos dar por sentado de que no hay una situación peor que esta, y la responsabilidad de que no haya, de que después de esto no venga algo peor, es de quienes tienen que conducirnos hacia algo mejor. Bueno, ahí está. ¿Qué sería hoy la opción peor dentro del marco institucional? Un gobierno de Villarruel. O un gobierno de Milei menos atado a las instituciones democráticas, algo que no se puede descartar en absoluto tampoco. Bueno, pasa que estamos hablando de sería la supervivencia de un Milei autocrático, digamos. Sí. Sí, yo imagino un escenario donde Milei pierde todo tipo de apoyo de Palacio, que es el que lo puede llegar a sostener para un gobierno autocrático, porque un gobierno autocrático tiene que tener algún sostén, no es que Sí, claro. no es solo una figura carismática, digamos. Y si pierde apoyo de Palacio, que si uno repasa un poco la opinión del establishment, está dividida respecto a Milei. Los que están ganando lo respaldan, pero no todos están ganando dentro del establishment. La opción empeoradora sería un gobierno de Villarruel, digo, por lo que significa en términos simbólicos, sería el retorno a la primera magistratura de alguien que reivindica la dictadura cívico-militar. O sea, sería el peor de los retrocesos después de 40 años de democracia. ¿No? Que llegue por los votos, ya está ahí igual, ¿eh? Ya los votos la pusieron ahí. No es que... El tema es qué puede hacer desde ese lugar. Ahora, quiero recoger el guante de Ari, que es interesante, el tema de los medios. Todo ese dispositivo cuesta guita, medios, servicio de inteligencia, y a medida que más lo usás, más plata cuesta. O sea, cuanto más dependés de ese dispositivo, jueces, medio de comunicación, servicio de inteligencia, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo desplegado, es lo que mejor se mueve en la ciénaga. Medios, Poder Judicial, Servicio de Inteligencia. Si uno repasa las noticias de la última semana, todas las noticias están cruzadas por Servicio de Inteligencia, todas. Las que involucran a la oposición, las que involucran al oficialismo. Hay servicios de inteligencia que operan a los dos lados del Río Bravo. Los mismos sujetos de inteligencia, no estoy hablando de servicios en términos genéricos, sujetos de inteligencia que están operando en los dos lados del Río Bravo. Todo eso cuesta guita. Alguien lo paga. En general, quien tiene los recursos para pagarlo es el gobierno. De hecho, el gobierno ha hecho una manifestación de interés, ¿no? Por decreto se le asignaron 100.000 millones en negro a suplementar el presupuesto de los servicios de inteligencia. ¿Y eso cómo se va a distribuir? Bueno, se va a distribuir en parte a un sector del radicalismo, en parte a un sector de las fuerzas de seguridad. Aparentemente van a quedar excluidas las Fuerzas Armadas, hay que ver cómo reaccionan, porque hasta hace 15 minutos las Fuerzas Armadas creían que les tocaba parte de esa torta y ahora no. Hay que ver cómo reaccionan, estaban muy entusiasmados. Es decir que eso que el gobierno se dispone a pagar va a significar recursos, de algún lado van a tener que salir los recursos. Si Milei insiste con su política, que pareciera ser que es el ancla de su programa de gobierno, ¿no? La política de déficit cero, superávit fiscal y demás, va a ir a un nuevo proceso de ajuste, no un nuevo. Va a profundizar el ajuste vigente. Que es exactamente lo que le pidió la semana pasada o la otra, ya no me Bueno, acuerdo, Macri. Si profundiza el ajuste vigente, todo el sistema de soporte le va a salir más caro todavía y va a tener menos recursos para pagarlo. Ahí es donde en general los gobiernos pierden apoyo de Palacio. Lo contó, de Shakespeare para acá se contó
La ficción y la ciencia política. El aprendiz de brujo. Claro, el tipo que en un momento se queda sin guita y armó un dispositivo que solo funciona en base a guita. Y son los que después, como ese dispositivo ya está montado, se vende al mejor postor. Y ahí está el asunto. ¿Quiénes son los que se presentan ahora como posibles mejores postores en el caso de que Milei se quede sin guita y no pueda seguir pagando este sistema tan costoso? Bueno, Macri tiene su propio sistema y tiene sus propios operadores. Hay algunos negocios que se están entregando que sirven para costear desde el sector privado este dispositivo. Por ejemplo, en la alianza entre algunos sectores, no sé, sectores energéticos y medios de comunicación, que están bastante imbrincados en el último tiempo. Está prohibido eso, ¿sabían? Sigue prohibido legalmente. Bueno, avísenle a las empresas porque no está. Pero viste que simplemente para que quede registro, la ley de medios prohibía que un licenciatario de medios tuviera servicios públicos. Claro. Sigue vigente eso, Macri se olvidó de cambiarlo, pero decidieron darle a los dueños del Canal América Edenor. Claro. Sí, y estaba prohibido eso. ¿Por qué el gobierno Milei? anterior, no este, Sí, este sí. se lo mantuvo. ¿Por qué Milei se dedicó todo el fin de semana entonces a mencionar con nombre y apellido a algunos periodistas de manera crítica, a atacarlos en sus redes sociales? Va a cumplir un mes la semana que viene Milei que no entrevista, es récord de lo que va a la gestión. Un mes sin dar entrevista, es una estrategia. Salir del frontón, que no lo venía beneficiando mucho, y solamente comunicar a través de las redes no sociales. No tiene nada para anunciar. No importa. Dio 3 entrevistas en una semana. No había nada para anunciar. Bueno, pero llega un punto donde se hace muy notorio. Es como cuando Macri dio 7 entrevistas juntas y ya no, para la última En realidad no tenía nada para decir. Te digo lo que a mí me comentaron. Es un cambio de estrategia porque ya las preguntas, aunque sea la de los amigos, lo ponen en aprietos. Pasó en la última entrevista la última entrevista que dio fue con Fantino. En serio, la semana que viene se cumple un mes y es un dato político, porque no había pasado, es un récord en el gobierno de Milei. Y en la entrevista con Fantino se vio en 2 circunstancias donde resultó incómodo. Imagínate que ahora le pregunten, por ejemplo, por el sainete Lemoine, Pagano, Bonacci, Arrieta, visita a los genocidas, Villarruel. O por algo más sencillo, los dólares. Él antes podía decir, van a venir los dólares. Ahora ya no puede decir, van a venir, no puede decir, me prometieron, no puede decir, mirá, tengo un mensaje. Si los tuviera, los dólares ya estarían acá porque los necesita desde hace bastante. Es cierto que a Milei se le complica. Y además se recuesta en otro tipo de mecanismos para la comunicación. Reforzó ese mecanismo, a eso voy. Es costoso, y te digo, yo creo que el mecanismo de trolls, ese dispositivo, no sé si no es tan o más costoso que un medio tradicional. Volviendo a la pregunta sobre la paciencia, sobre la posición de la sociedad y demás, este fin de semana se hizo viral en las redes una nota de la televisión cordobesa que creo que explica un poco también por qué la cosa todavía no terminó de explotar. Hay una especie de disforia de clase en la Argentina que no es nueva, creo que la describió Jaureche hace medio siglo, o más, bastante más todavía, pero que de alguna manera también explica por qué la gente muchas veces vota contra sus propios intereses o sostiene un gobierno que lo perjudica. Córdoba debe ser de las provincias más perjudicadas por este gobierno, entre lo de las automotrices, lo de las cajas jubilatorias y demás. Veámoslo. Por lo Cordobeses, menos en ahora clase ¿qué media. clase social Le preguntamos a los pertenece? cordobeses en qué clase social piensan que se encuentran y esto nos dijeron. Baja. Estos son los ingresos y las clases sociales. ¿En dónde se ubica? Mucho menos de lo que te estás marcando acá. En situación de pobreza. Sí, me parece que mucho estamos así. Bajísima, con los salarios que tenemos, como docente, bajísima. Estoy en rojo a la base. Y media para arriba, digamos. ¿Estás donde pensás que estás? ¿Qué es eso? ¿Esto es plata? Uy, no, estoy re mal. Y estábamos en la media antes, ya no, acá. Clase media baja. Sí. Bueno, por ahora siguen en la clase media, Ahora entonces. sí, seguimos así. En pobreza. Menos de lo que esperaban. Sí, menos, la verdad que sí, menos. Cambio de clase social entonces. Hemos cambiado de clase social, sí. Aquí yo lo agradezco. Media baja. No. De baja, no, más abajo de la baja. ¿Te sorprendió? Sí, no es algo que no se sepa, pero bueno, sí. ¿Alcanza el sueldo hoy? Cuesta mucho, hay que estirar demasiado y hay que tener por ahí 1 o 2 laburos.
Simplemente que hemos bajado de ingresos. Clase social no, todavía me mantengo, aunque sea mentalmente. Tengo la clase baja, ¿eh? ¿Sí? Ponle que clase baja superior. No pobre, pero... En la más baja. Estos son los ingresos y las clases sociales. ¿Está donde piensa que está? Ponelo por acá. Bueno, clase media. Bien, mejor de lo que se esperaba. Sí, pero no es así. No es así como te muestra ahí. ¿No? Si vos te pones a ir al súper a ver lo que compras o lo que tienen, no es así. Y pobreza. No tengo ni casa propia, ni auto, ni vacaciones. ¿Estás en clase baja en pobreza? No, estoy en clase media baja. Si esto es lo que se estipula hoy en la Argentina, que es clase media baja, estoy en clase media baja, pero no me siento clase media baja. Fuerte, ¿no? Sí. La clase media mental. Que es algo que existe en realidad, porque tiene que ver ¿cuál es la con... definición? Cuando uno habla, yo me acuerdo de hace muchísimos años, tenés que hacer un trabajo sobre qué es ser clase media. Y todas las definiciones es que lo que define a la clase media no es algo económico, sino aspiracional. Lo que define a la clase media es el que cree que puede tener la capacidad, los medios, los recursos, las herramientas para crecer socioeconómicamente. Cuando vos vas a una persona que está en pobreza estructural, quizás 1 o 2 generaciones, no tiene esa aspiración. Eso es lo devastador de la pobreza estructural. Bueno, lo estamos viendo acá. Estamos viendo gente que o no se ve dentro de la clase que pertenece o cree que es coyuntural, porque lo que estamos viendo tampoco es gente muy enojada. Esa es la parte que también llama la atención del video, me pareció. Sí, creo que hay que tener en cuenta para entender esto que hace 50 años en la Argentina, antes de que comenzara el ciclo neoliberal, era un país donde más allá de diferentes lugares sociopolíticos y culturales donde se ubicara una familia, desde el obrero que laburaba en una fábrica en el conurbano hasta el profesional que vivía en el centro de una ciudad, formaban parte de una gran clase media. Es decir, tenían consumos diferentes, quizás unos iban de vacaciones a un lado y otros a otro, pero nadie se caía, todos creían que sus hijos podían estar mejores que ellos, o que ellos mismos podían progresar trabajando a lo largo de su vida, esto que vos decías, Laura. Eso es lo que se destruyó en la Argentina durante el último medio siglo. Esa idea de un país donde todos eran de clase media. Llegamos a un país donde había una clase media todavía más fuerte que en el resto de la región. 2015. Era un país con clase media. Bueno, ahora estamos cayéndonos por la pendiente de un país sin clase media directamente. Hay un datito más también, que tiene que ver con el stock de ahorro acumulado. Si vos este año estuviste consumiendo ahorros acumulados durante los últimos 4 años, y eso te mantiene todavía la idea de un nivel de consumo y una percepción de ingresos superior a la que estás generando. Y eso es todo un dato. Había 60.000 millones de dólares en ahorro de los argentinos que se están gastando este año para sostener el nivel de consumos y nivel de vida que esperás recuperar después de que pase esta recesión, y por eso todavía aguanta la imagen del presidente, ¿no? Hay un libro muy interesante, de los muchos muy buenos libros que se hicieron después del 2001, creo que es de Morresi, pido disculpas si le equivoco al autor, sobre justamente la clase media y el 2001 y donde se aborda esto que estamos conversando. Y hay una definición de clase media que a mí me gusta, yo la adopté como propia, y está en línea con lo aspiracional. La clase media se define a sí misma más por su capacidad de compra que por su capacidad de ingresos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No, es lo que vos puedas comprar con tus ingresos. Si vos podés comprar, podés acceder a determinados consumos, sos de clase media, te sentís de clase media. Si vos no podés acceder a esos consumos, no te sentís de clase media, independientemente de tus ingresos. Por ejemplo, te aumenta la obra social a niveles estratosféricos, aunque vos te mantenga constante e incluso al alza el ingreso, en términos reales, si tu consumo de clase media, la educación privada o la obra social, se te vuelve inaccesible, dejás de ser de clase media. Es una definición que a mí me parece que explica por lo menos a las clases medias urbanas. Ahora,
Sí. A eso hay que agregarle otra cosa, que es que esos consumos aspiracionales no son los mismos ahora que hace 30 Pero años. esto no es aspiracional, es algo que vos tenías y dejás de tener. Está bien, pero hace 30 años, considerabas un derecho. ese si tenías y no dejaste de tener, era quizás llegar a tener una casa. Por y hoy en supuesto, día cambió. llegar a tener una prepaga. Por Antes era supuesto. irte un mes de vacaciones y ahora es irte un fin de largo de vacaciones. El antes estamos hablando de mediados del siglo XX, igual. No, estamos hablando de... 60, 70. Después empezó a cambiar mucho con la financiarización de la economía, empezó a cambiar mucho el concepto del tener, digamos. Pero más allá de esa discusión histórica, que es interesante y nos puede volver a llevar a Villarroel en un ratito, porque está presentando, entre otras cosas, Villarroel su propia versión de la historia. Ahora volvemos sobre eso. Es interesante para mí este informe, tampoco tiene el valor estadístico de una encuesta online, digo, para hacerle acompañarlo a Ari en su crítica a las encuestas, pero sí tiene el valor del muestrario, sobre todo por dónde se produce. Ocurre en Córdoba, el lugar quizá más antiperonista de la Argentina, si uno sigue el comportamiento electoral de los últimos años. Te van a decir que no, porque gobierna un gobierno peronista, ¿no? Gobierna Yarlora, y antes gobernaba Schiaretti. O sea, son gobiernos peronistas. Y antes de la Sota. Así que son todos gobiernos peronistas, pero que al mismo tiempo... Peronismo cordobés. Bueno, el cordobesismo, como le dicen. No quiero reabrir la discusión que teníamos el otro día. ¿De qué? Sobre ¿De qué? el peronismo, pero evidentemente hay peronismos en todos lados, digamos. Hay otro peronismo, está el peronismo cordobés, está el peronismo kirchnerista, y está el peronismo que busca regenerarse, que es un poco lo que vimos el viernes en La Rioja. Quería poner el foco un poquito ahí porque recién estaba hablando con Javier Slug, que fue uno de los enviados del Destape a la cobertura de la presentación de la nueva Constitución de La Rioja. Muy buena cobertura. Y me daba una serie de detalles de esos que, bueno, por cuestiones de urgencia periodística quedan afuera en general de las coberturas. 2 o 3 detalles. Primero, la asistencia de sectores del peronismo, del conurbano bonaerense, de provincias, no solamente provincias del norte, también provincias del centro y del sur de la Argentina. La intención de empezar a construir una alternativa. Ustedes conocen los rasgos de la Constitución de La Rioja. Consagra derechos de cuarta generación, derechos ambientales, consagra derechos humanos, derechos sociales. Es decir, tiene una incorporación con estatus y rango constitucional de derechos. Que es una de las cosas que se discute hoy en la batalla cultural del gobierno central. La idea de que las personas no tienen que tener derechos, o en tal caso son los de la ley de la selva, los que se pueda conseguir, digamos, en función de su fortaleza. Ahí hay un proceso de reconstrucción. Poner en valor, en términos incluso hasta legales, la necesidad de mantener algunas conquistas. Algunas, o por qué no todas, y en tal caso revisarlas si es necesario, ayornarlas, actualizarlas, pero no bajar las conquistas. Que es un poco lo que me decía Javier, era el viento que soplaba en La Rioja. El piso son las conquistas, en tal caso vamos por nuevas conquistas y ahora es la etapa de la defensa, de defender las que hay. Totalmente contrario al viento que sopla por acá. Bueno, por eso digo, nosotros Inclusive estamos... adentro del peronismo. Claro, nosotros estamos muy metidos en el viento... Porteño. Sí, del centro del país, iba a decir así. Pero bueno, es un tipo de viento. Después está el Sonda y otros. Lo de La Rioja es interesante, no solamente por eso, porque efectivamente la Constitución de La Rioja empieza a responder esa pregunta que nos venimos haciendo, que es cuáles son las características de un proyecto superador que surja del campo popular, para que después Adrián no me meta asteriscos. Y progresista. Sí. No me bajo de eso. Por un lado eso, está en concreto, escrito, aprobado y en práctica una propuesta novedosa hacia el futuro. Pero en segundo lugar, esa propuesta novedosa hacia el futuro está respaldada por figuras que tienen cucardas para mostrar de lo que vienen haciendo. Tanto Quintela, el gobernador de La Rioja, como Axel Kicillof, con quien Quintela eligió coprotagonizar el acto, y ese es un dato político que tampoco se puede soslayar en absoluto, son gobernadores reelectos y son gobernadores que vienen marcando en sus provincias un ritmo y un estilo distinto
a este gobierno, pero que también a su manera lo hacían durante el gobierno anterior. Eran oficialistas, pero no hacían mímica de lo que sucedía en el gobierno nacional. Para decirlo, sí. Pero el tercer factor, que me parece que es importante no soslayarlo, es que es en el norte del país, en el NOA y en el NEA, donde Milei dio ese batacazo que le permitió ganar las elecciones del año pasado. Porque es allí donde creció Milei y cayó el peronismo, en mayor medida incluso que en la provincia de Buenos Aires o que en el centro del país, que en general se mira Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Y para entender el fenómeno de Milei hay que mirar Chaco, claro, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Con lo cual elegir ese lugar, La Rioja, como el punto de partida de esta nueva propuesta dentro del peronismo, me parece hasta inteligente en términos tácticos. Y lo interesante no abjura del kirchnerismo, que era una pulsión que se tenía en el 2016, 2017, empezar a abjurar del kirchnerismo. Hemos visto gobernadores como Mansur, por ejemplo, que decían, Cristina ya fue, el kirchnerismo ya fue. Bueno, no es el planteo de Quintela, Kicillof y compañía, es, hay que tomarlo como base en un proceso de reconstrucción que debe incorporar otros elementos. Debe defender los conseguidos y tomar nuevos elementos, adaptarse a los desafíos del presente. Y los desafíos del presente involucran el desarrollo. A mí todo el articulado ambiental de la Constitución de La Rioja me parece muy interesante porque aborda un tema que suele ser uno de los tabúes del campo nacional popular progresista, que es si es incompatible o no el desarrollo y el medio ambiente, ¿no? Discusión que yo tengo semana tras semana con nuestro amigo Claudio Escaleta, por ejemplo, que escribe en El Destape y recomiendo todas sus columnas. Pero bueno, para mí no hay incompatibilidad. Se puede perfectamente abonar a un modelo de desarrollo y al mismo tiempo cuidar los recursos naturales. Sería lo deseable. Escaleta dice lo mismo. No, bueno, pero viste que él entiende que se antepuso lo ambiental por sobre el desarrollo que también es y eso cierto. Postergó el desarrollo. No, que en algunos casos se frenaron algunas cosas. Sí. Bueno, está bien. En algunos casos, no en todos. En el caso de, sobre todo de la Patagonia, particularmente en Chubut, se evitaron algunas explotaciones mineras, que es lo que genera este debate en el campo nacional respecto a cuál es la graduación entre lo ambiental y el desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando de explotación de recursos naturales. La Rioja aborda esa contradicción, no le esquiva. A mí lo que me parece interesante, no digo que esté bien o esté mal cómo lo resuelve La Rioja, pero lo aborda. Y ese es un aspecto fundamental porque yo empiezo a percibir cierta tentación negadora. De esto no hablemos de esto. Temas incómodos. De temas incómodos. No hablemos, por ejemplo, de los curros en el Estado. Porque si hablas de los curros en el Estado, validás la idea de que son todos chorros. No. Bueno, hablemos de los curros en el Estado, condenemos los curros en el Estado y al mismo tiempo invalidemos la idea de que son todos chorros. No son todos chorros, pero hubo chorros en el Estado. No sé cómo llegamos del medio ambiente hasta eso, pero estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que hay temas que el campo nacional popular progresista se niega a poner sobre la mesa y en esa negativa es donde ganan los medios de comunicación, sí, claro. La cuerda, la inseguridad. No, pero esos son grandes temas. Yo digo temas concretos de la agenda. El tema de los seguros. Y hay una peor palabra. El tema de los seguros. Sí. Es un choreo, muchachos. No le demos mucha vuelta, es un choreo. Inventaban traslados de cuadros para generar un seguro que cobraba un intermediario. Es un choreo. ¿Qué vuelta le estamos dando? Y está mal chorear. Y está mal chorear aparte desde encima una superioridad moral. ¿Quién dice lo contrario? ¿Con quién te estás peleando? No, en serio te pregunto. Dale, en serio, Nico. Vos planteas esto y te dicen, no hable de eso, compañero, porque si habla de eso le hace el caldo gordo a la derecha, que la derecha dice que son todos chorros. No son todos chorros. No todo el mundo en el Estado, hay miles de agentes en el Estado, no son todos chorros. De hecho, ahora, que hubo chorros en el Estado, sí. Y hay que condenarlos si está mal. Sí. Y hay que condenarlos y hay que pedir desde el campo nacional popular que no se repita eso. Sí. El gobierno se repitió mucho. El gobierno de Cristina fue el único en los últimos años que condenó a funcionarios de ese gobierno antes de que terminara ese gobierno. Hay varios casos. Sí, pero yo no digo que no haya habido acciones. Sin duda que las hubo. Y sin duda que estamos hablando siempre de excepción y no de regla. Eso lo enfatizo. Estamos hablando de excepción. Pero negar el problema
le da pasto a quienes se regocijan en el problema y utilizan eso como insumo para imponer políticas de hambre. Mira, yo me sumo a eso, yo recuerdo en otras épocas decir, che, cuando criticaban esta cuestión, decir, bueno, vos solo pedís honestidad y no capacidad. Entonces ahí había una discusión. ¿Preferís al no tan honesto capaz o al honesto incapaz? Y yo me acuerdo que entraba en esa lucha y decía, bueno, la verdad que preferiría al capaz. Y bueno, y tratemos de que sea honesto. Pero la verdad que eso ha cambiado un poquito, un poquito no ha cambiado mucho, y ya no puede haber nadie con alguna intención electoral que no tenga, que no solo sea honesto, sino que parezca honesto, que son las dos cosas. Tiene que ser honesto y tiene que parecer honesto. Y además no puede pasar, y en esto me sumo a vos, Adrián, que gente que el círculo rojo de la política sabe que no puede justificar su patrimonio, vaya en lugares importantes. Y voy a decir un caso puntual, que es el caso de Martín Insaurralde. O sea, hubo una decisión de poner a Martín Insaurralde como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que no podía justificar su patrimonio. Estoy hablando antes del viaje que apareció en un yate en Marbella, no sé qué. Y digo, se sabe eso en los ámbitos de toma de decisiones y no puede pasar más. Yo le pregunté y me dicen, bueno, pero vos querés ganar la elección, entonces lo necesitaban, ¿por qué te maneja tal intendente? Termina mal. O sea, llevamos 24 años del siglo XXI y cada vez que justifican poner a alguien que no puede justificar su patrimonio en un lugar, termina mal. Y cada vez que vos ponés a uno que sí lo puede justificar, termina bastante mejor. De hecho, hay un ejemplo, que es al que se lo pusieron, que es Kicillof, que puede justificar su patrimonio, le va bastante bien electoralmente. Por ende, no está mal poner a alguien que parezca honesto y sea honesto a encabezar Ser y parecer en todos los rubros, no solamente listas. En términos patrimoniales. Y quería decir otra cosa respecto a lo que, porque van pasando muchos temas ustedes, muy rápido. Pero respecto de lo de las inversiones, porque yo creo que sobre todo el kirchnerismo tiene un problema, que es que hacia afuera parece antiempresario. Sí. ¿Sí? Porque tiene un discurso antiempresario. Pero hay un estudio muy interesante que le hizo el CEPA en su momento, vinculado a cómo les había ido a las grandes empresas en los años del kirchnerismo comparado a los años del macrismo. Todavía no lo hicieron, no tiene actualización. Pero les iba mucho mejor, en términos numéricos. O sea, ganaban más en dólares durante el kirchnerismo que durante el macrismo. Pero había una cuestión discursiva, no sé si vos coincidís, de hacia afuera de ataque a esas empresas. Entonces consideran, y el caso de Kicillof lo consideran también, yo cuando hablo con empresarios me dicen Kicillof es antiempresario. Y yo le digo, ¿por qué decís que es antiempresario? Y no, porque es estatista. Y es difícil porque digo, ¿cuántas empresas estatizó Kicillof? Y bueno, estatizó YPF, no, la estatizó el Congreso argentino, el ministro de Economía, y fue una gran decisión. Si no, no estaríamos discutiendo ni Vaca Muerta, ni la planta de GNL, ¿No fue ni todo antes eso. de que él asumiera como ministro de Economía? Creo que él era diputado cuando se discutió. No, YPF él era ministro de Economía. El anterior Pero fue. a mí me parece que es más el anterior que fue Aerolíneas. los empresarios son antikirchneristas, tiene más que ver con eso que el kirchnerismo siendo antiempresario. Que no, o sea, no tampoco lo veo en su yo creo discurso. Que ha tenido discursivamente una prédica que parece antiempresaria, que parece anticampo, que parece antifuerzas armadas también. Y es un gran. Esa es otra Es un gran discusión. problema eso. Publicamos justo el fin de semana una nota de un ex subsecretario de Defensa, de Joaquín Labarta, que decía, ¿cómo pueden tratar de antifuerzas armadas al único partido político de este país fundado por un militar? Ahora, el tema es qué Fuerzas Armadas. O sea, de repente tenés a gente que defiende a las Fuerzas Armadas, pero vende los campos de las Fuerzas Armadas, les baja los sueldos, los quiere usar para transformarlos en policías, frente a otros gobiernos que mejoraron los sueldos de las Fuerzas Armadas, mejoraron la situación y quieren tener unas Fuerzas Armadas para que no se queden con nuestros recursos naturales. Digamos, todo está vinculado. Y tiene algo que corregir ahí, creo yo, en su discurso hacia afuera, el peronismo / kirchnerismo / campo nacional y popular progresista, como le llama Adrián, en su discurso. No puede tener un discurso antiempresario porque además no lo tiene en la práctica. No puede tener un discurso anticampo porque también no lo tiene en la práctica. No hay gobierno que le haya prestado más plata al campo que el peronista. Se financia el campo con los bancos públicos manejados por gobiernos peronistas. O sea, no es anticampo. Para mí, el problema es que no es una cuestión absoluta. O sea, el kirchnerismo mantiene un discurso que le funcionó cuando su gestión funcionaba. Y acá quiero decir algo que quizás es un poco políticamente incorrecto, pero el problema no es la corrupción. O sea,
La corrupción no es la que te hace ganar o perder una elección. Lo que te hace ganar o perder una elección es si hiciste un no o un buen o mal gobierno. Cuando haces un mal gobierno, te van a caer con todo y si además sos corrupto, te van a caer el triple porque van a tener evidencias contra vos. Pero no se gana o se pierde por la corrupción. El problema electoral, decís vos. Claro, eso es lo que digo. ¿Por qué es un problema? No me estoy poniendo del lugar este. Lo que digo es que, perdón, es que la elegibilidad de alguien no tiene que ver con que si es corrupto o no es corrupto. Tiene que ver con que si tiene un proyecto, si tiene algo que te puede vender, iba a decir, pero te puede plantear que vos lo creas y que lo pueda concretar y que tenga éxito cuando es gobierno. Si esa persona no tiene éxito y además se afanó, le van a caer con todo, porque además no tiene dónde sostenerse. Me parece que eso también es un poco la diferencia. Retomo lo que decía Ari antes. Si la gente la está pasando muy mal y aparece en casos de corrupción, se puede reforzar un discurso de vos la estás pasando mal porque esto se la roban. Le estás dando a esa narrativa insumos para que sea más creíble. Estás dando oxígeno estás dando oxígeno a Godzilla. Si Godzilla viene por todo y vos le das oxígeno, y bueno, Godzilla te va a romper todo. Yo creo que hubo dos momentos de ruptura entre los gobiernos kirchneristas y el empresariado. Uno fue el caso Skanska, cuando se intentó disfrazar o desviar una investigación de lo que podría haber sido un hecho de corrupción hacia el sector privado. Y el sector privado le respondió: a mí no me metas en el conflicto de la política. Esa fue la primera ruptura. Y la segunda fue cuando te quedaste sin dólares. Y cuando te quedaste sin dólares, el sector privado reacciona en forma protectiva. Fueron los dos motivos que generaron la ruptura, y creo que el caso Skanska fue el fundamental, porque hasta ese momento había una sociedad muy interesante entre el gobierno de Néstor Kirchner y el sector empresariado que se estaba beneficiando de todas las políticas. Y pese a que en la teoría siguieron beneficiándose de las políticas, ya la relación nunca fue más la misma. Fue un quiebre muy, muy importante. Ahí hay otra pregunta en todo caso que hay que hacerse, que es por qué el peronismo, el kirchnerismo en lo que fue durante los últimos 15 años su manifestación que estuvo en el gobierno, cada vez que se rompió una relación nunca la supo reconstruir. Porque pasó con los empresarios, porque pasó con el campo, porque pasó con un sector del sindicalismo. Digo, ahí ha habido dos problemas. La pelea y el hecho que después nunca se pudo dar marcha atrás con esa pelea, cuando han pasado muchos años, y en política sabemos que toda pelea se puede saldar o dejar atrás si resulta conveniente para ambas partes, y creo que el peronismo tiene que ofrecer en esa mesa para que sea conveniente para ambas partes saldar esa pelea. Ahí es interesante lo que planteas, porque probablemente Axel Kicillof tendría que prestarle un poco más de atención a todo el interior productivo de la provincia de Buenos Aires, porque lo tiene con las políticas. Como describía recién Ari, las políticas están, pero no está el gesto político. Entonces no está el gesto político del gobernador yendo a las fiestas de las sociedades rurales de cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está haciendo eso? Por eso lo dije, por eso busqué este ejemplo, porque me parece que las políticas las tienen. Y en la provincia de Buenos Aires las políticas hacia el campo son muy sólidas, pero no está el acto político que la respalde. La gestualidad es importante, la cercanía. Y obviamente que es importante. Vos decías, los rencores... Es importante si, lo que digo es esto, es importante si hay algo atrás. Por supuesto. No, claro, porque a mí me parece que el fondo del problema del peronismo en este momento es que no hay nada concreto atrás. No, yo creo que en la provincia de Buenos Aires sí hay algo atrás. Yo creo que, pero digo el peronismo en términos de que se resuelva su crisis de identidad en este momento. ¿Hacia dónde va a ir el peronismo como un movimiento? Mirá. Hay una pulseada donde hay un sector que tiene un proyecto. Pero el otro sector que no tiene proyecto, tampoco me queda tan claro cuál es el proyecto. Porque no lo tiene. No dije pulseada, dije pulsión. Hay una pulsión del peronismo que tiende a ir hacia una derecha que se acomoda al sentido del viento, porque eso le va a permitir salvar la ropa electoralmente. Es una estrategia. Es decir, bueno, hagamos la estrategia del radicalismo, digamos. Si no podemos ganar,
la elección tengamos muchos legisladores, muchos intendentes, protejamos los consejos liberantes. Es una estrategia. Y otra estrategia... otra estrategia que nadie te garantiza que vaya a funcionar. Por supuesto, no. Y otra estrategia es, bueno, demos la batalla cultural, la batalla económica, planteemos una alternativa nítida. La pulsión de los que quieren ir por derecha tienen un componente interesante ahora que es la intención de traccionar a Villarruel. Cosa que es no digo una novedad, pero es un elemento a tener en cuenta. Empezó Moreno con ese asunto de hay que llamarla a Villarruel para que venga con nosotros. Siguió Bernie el fin de semana. Bernie, que por otro lado estuvo en la reunión de Mesa Chica de La Rioja. Que estuvo en la reunión de Mesa Chica de La Rioja. La que hubo después del acto. El peronismo de derecha, dicen en el entorno de Villarruel, con intención de abrazo de oso, porque la perjudica más que lo que la beneficia, la cercanía con el peronismo. Villarruel es gorila, constitutivamente gorila, digamos, ¿no? Ahora, es cierto que tiene estos rasgos que dice Fernando que son necesarios para construir políticamente, que es esa gestualidad de cercanía. Casi que no pasó fin de semana en los últimos 6 meses en los que Villarruel no visitó una fiesta popular. Y eso la acerca a un sector del peronismo territorial que se entusiasma con esa gestualidad. Yo digo, quizá Bernie representa eso. ¿Lo quieren escuchar? Está para escuchar. Ahí lo escuchamos y seguimos. Incluso me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarruel, sino la pregunta es si la doctora Villarruel está cerca de este gobierno. Yo creo que no. Yo creo que la doctora Villarruel, y aparte lo ha expresado ella, y también en oportunidad hace varios meses que me han preguntado, lo he expresado yo. Yo a Villarruel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista, que lo que hoy este proyecto, ni siquiera proyecto, es lo que hoy este gobierno tiene una carencia absoluta, y por eso la entrega irrestricta no solamente de nuestros bienes, sino de nuestra soberanía a través de ese proyecto de ley base que no es más. Bueno, ¿es peronista Villarruel? Ahí se abre un debate. No. ¿Por qué? No se abre un debate. ¿Por qué creer que todo lo que es nacionalista es peronista? Perdón, pero no. Escuchémosla a la propia Villarruel en el tape 12 a ver qué opina al respecto. Porque en el tape 12, Victoria Villarruel, en su cuenta de Instagram, no ofrece una respuesta directa, pero escucha con atención. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Bueno, sería un tipo de peronismo sin madres, sin abuelas, sin militancia por los derechos humanos. Es un tipo de peronismo posible. Y con Videla y con los genocidas. Sí. Pequeño detalle. ¿Es un tipo de peronismo posible? Permitime volver a lo que hablamos hace un rato, Adrián. En 1975, menos del 5% de la Argentina era pobre. Cuando se va la dictadura, ese número ya llegaba al más del 20%, pero además, los cambios que se introdujeron durante ese año, como por ejemplo la ley de entidades financieras que sigue vigente, permitieron que hoy estemos en la situación en la que estamos. La dictadura militar ha sido la peor tragedia de la historia argentina, no solamente por su capítulo violento, sino también por su capítulo económico. Algo que se sabe desde que Rodolfo Walsh escribió la carta en 1977. No podemos seguir discutiendo eso ahora. Suscribo al pie lo que decís. Ahora, la última parte de tu afirmación, ¿no podemos seguir discutiendo? Escúchalo, Guillermo Moreno. Que si sos nacionalista no puedes bancar el proceso. Pará. No, pero no está bien lo que, con todo cariño. ¿Entonces vos decís que el proceso es nacionalista? No, yo te estoy diciendo que Videla y Viola eran prosoviéticos, no eran de Estados Unidos. Por eso te digo, cuando... Disculpame, ¿el plan Cóndor a vos te parece que tiene que ver con la Unión Soviética? No tengas duda. Videla y Viola. Mirá vos, Escuchame. Está bien. Bueno, o sea, yo coincido con vos en que no debiera estar en el debate público. Para mí era un capítulo de acuerdo nacional, el nunca más. El 24
se había transformado ya desde hace bastante tiempo en una conmemoración masiva y plural, transversal. Si uno lo compara con... No, hubo un montón de fuerzas políticas que no fueron nunca en todos esos años. Sí, pero Nico, créeme que yo estaba en los 24 cuando no había nadie en la plaza. Nadie. No, yo ya lo sé eso. Menem indultaba. Pero el problema no es lo universal, porque a mí lo que piense el PRO sobre los milicos, yo ya sé que piensan y no me importa. Lo que me importa es que piensa dentro de un espacio que plantea algo diferente a este gobierno. Inclusive dentro del PRO había personas que se habían convencido. Sí. No sé, vos hablaste el otro día con el ex intendente de Gesell, ¿cómo se llama? Que ahora preside el PRO. De Pinamar, Martín. Pinamar. Bueno, Yesa es uno de los que dice públicamente que eso no entra en el debate público, que la condena al genocidio... Permitime, Adri, una cosa. Entonces, permitime una cosa. Que haya, como hay, diputados de la Libertad Avanza que condenen a la última dictadura, no hace que esa fuerza sea menos procesista, por lo que se decía en sus cúpulas, y que haya un par de dirigentes del peronismo que quieran decir otra cosa, no hace al peronismo en una posición distinta sobre la dictadura que la que tuvo históricamente en las últimas décadas. Yo creo que además, perdón, puedo decir algo, porque hay como una que vos sostenés, que es una mirada antiperonista sobre el peronismo. Yo no que tengo es, bueno, una pero déjame peronismo, terminar la argumentación. No, me estás adjudicando algo que no es correcto. Estás diciendo que el peronismo puede ser cualquier cosa. Yo estoy diciendo que el peronismo en los últimos 40 años ha sido consecuente con la lucha por la consagración de los derechos humanos como una política de Estado y ha sido todo lo opuesto. Bueno, ahora argumento digo yo. Desde el peronismo se justificaron yo lo que veo que la posiciones, Argentina... Pero no soy antiperonista, no tengo esa pulsión. Digo, porque a ustedes les gusta mucho etiquetar y estigmatizar. No soy eso. Es mucho más complejo el tema de... Bueno, ¿puedo terminar la argumentación? En la Argentina hace muchos años que hay, en términos politológicos, se llama clivaje, un único clivaje que es peronismo, antiperonismo. Lo que recién decía Fer, que es cierto, cada vez que va a elecciones el peronismo, que de hecho es la única fuerza política de la Argentina que siempre se ha sometido a elecciones y ha aceptado el voto popular sin proscripciones. El radicalismo no puede decir eso porque aceptó ir a elecciones con el peronismo proscripto y los otros ni te cuento. Siempre ha tenido, cuando se presentó, un 40% en contra. Incluso Perón, cuando vuelve y saca lo máximo que se sacó en la Argentina, que es un 62% de los votos, hubo un 38% antiperonista. O sea que eso está muy consolidado y ese clivaje existe hasta hoy. Yo creo que cuando uno plantea que el peronismo es cualquier cosa, se olvida de que en los gobiernos peronistas no pasó cualquier cosa y que por lo menos son los únicos gobiernos que ha habido en el último siglo que intentaron... No, déjame terminar. Que intentaron industrializar el país, distribuir la riqueza, que el salario sea digno, que haya derechos, que tengas vacaciones, que tengas aguinaldo, que las mujeres voten, que tengamos interrupción voluntaria de embarazo, que tengamos una ley de medios, que recuperemos YPF. Y puedo seguir la lista y me puedo quedar toda la semana enumerando. Todos los otros no. Entonces... Esto que vos sostenés todo el tiempo, el peronismo puede ser cualquier cosa, abona... Pero eso no explica los 90. Perdón, No, los ya 90 lo sé. Es todo lo contrario a la descripción que acabas de hacer. El peronismo hizo exactamente todo lo contrario a lo que fue un peronismo completamente organizado y encolumnado. Hubo un montón de resistencia frente a eso. Pero el partido tenía una conducción clara. No es que los sindicatos. No había una resistencia frente a eso. Está bien, pero Ari, no se puede decir que en los 90 el partido estaba en medio de una crisis de liderazgo o de una pulseada de liderazgos. O sea, se llamaba el menemismo, de hecho. Bueno, de hecho, el kirchnerismo tuvo la misma resistencia de algunos sectores del peronismo, ¿no? Y sin embargo, consideramos que era una época que la conducción estaba clara en el kirchnerismo, inclusive cuando hubo está bien, pero yo lo que voy es que esta insistencia del peronismo puede hacer cualquier cosa, entonces Villarroel puede estar dentro del peronismo, dentro de poco Videla puede estar dentro del peronismo. Yo no creo que Villarroel tenga que estar dentro del peronismo. Entonces, pero están diciendo... Ayer escuché que Videla era prosoviético, así que cualquier cosa se puede escuchar. A mí me da la sensación... Yo no quiero que Villarroel esté en el Congreso, lo dije cuando resultó electa diputada. Para mí es un retroceso democrático que una persona que convalida la dictadura cívico-militar esté en el Congreso. Ahora, ese retroceso lo decidió la población. Seguir mostrando y dándole espacio a estos personajes están sobre representados mediáticamente y en las redes las voces que dicen estas cosas. O sea, la verdad,
no existe. Y después, de vuelta, y vuelvo a la charla que tuvimos hace rato, está tan sobrerepresentado que cuando van a elecciones sacan menos votos que Cintia Fernández, que era una modelo que se presentó en la provincia de Buenos Aires y sacó más votos que Moreno. O que Bernie si va a elecciones. Me parece que hay en este momento, dos lecturas muy equivocadas sobre el peronismo. Una es que peronismo es cualquier cosa, y la otra es que peronismo es solamente esa mínima fracción de dirigentes que tildan todos los ítems de un manual del buen peronista que no sé quién escribió y que no sé quién validó alguna vez. No es ni una cosa ni la otra, no es ni todo, ni solamente los que utilizan determinadas palabras, se visten de determinada forma y adoptan determinados gestos. Me parece que el peronismo es amplio, es heterogéneo, sin esa amplitud y sin esa heterogeneidad no hubiera sobrevivido todas las cosas que sobrevivió en este tiempo. Ha tenido episodios más afortunados y otros más desgraciados, ha tenido traidores, ha tenido gente que se ha equivocado enormemente, pero hay un núcleo que tiene que ver incluso, no hablemos ni siquiera de dogma ni de doctrina, si quieren, hablemos de la realidad efectiva de este país. El único espacio político que no todo el tiempo, que con altos y bajos, que con mejores y peores exponentes, pero el único que tiene un proyecto nacional inclusivo y de desarrollo para todo el país es el peronismo, y quienes se han acoplado a esos proyectos a lo largo de... Déjame terminar, Adrián. ¿Sí? Cualquier otra alternativa política que hubo por afuera de eso siempre fue de mayor desigualdad, de mayor retraso, de menor soberanía. No es cierto eso. A ver, ¿cuándo hubo una construcción política? No con potencia de gobierno. Y bueno, hubo muchas opciones. Pequeño detalle. Hay está bien, pero pequeñísimo detalle. Pero no hay una identidad política solamente en la Argentina. Hay muchas identidades políticas. No hay una y hay muchas identidades políticas del campo tampoco. nacional popular progresista. Hubo una que tuvo muchas opciones de gobierno. A veces chocó la calecita y a veces le fue bien. Sí. Ahora, entrar en esa... Ninguna de las otras estuvo ni siquiera cerca de ser opción de gobierno. No, por eso. Okay. ¿Pero qué? ¿Las ideas son invalidadas en función de su cercanía con el sol? No. O sea, las ideas funcionan... de hacer política, sí, las ideas se evalúan en función de la capacidad de cambiar la vida de la gente. Esa es una concepción de la política. Por Hay supuesto. otras concepciones de la política que abrevan las ideas como un motor que pueden ser utilizadas incluso por distintas fuerzas políticas. No, es una discusión absolutamente ociosa porque no la vamos a resolver ahora. No la vamos a resolver ahora. Más concreto, Claro, vos decías, hay temas que a veces parecen que están con algunas personas, plantean mejor no tocar este tema. A mí me hace acordar a muchos temas que entregamos durante el kirchnerismo, que había un razonamiento que es, si yo no lo discuto, no le doy entidad. Y creo que entregamos un montón de temas. Y la realidad es que aunque estas personas que acabamos de ver saquen pocos votos, en los últimos tiempos vimos a la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, y la semana pasada al número 2 del Senado, Abdala, hablando, por ejemplo, de que creía que tenían que haber indultos como en la época de Menem. Estamos viendo sistemáticamente a dirigentes que nosotros podemos considerar que tienen muy pocas capacidades políticas e intelectuales, pero que tienen cargos y que están paseándose por todos los medios, diciendo barbaridades de lo que nosotros creíamos que era un acuerdo sobre la historia, la memoria y la justicia de lo que pasó en la dictadura, y el tema está instalado. El tema está instalado. Hace 10 años era impensable que un diputado, era impensable que el número 1 y el número 2 del Senado iban a plantear cosas, era impensable que uno de los temas de agenda del Congreso iba a ser la discusión sobre legisladores que fueron a visitar represores condenados. Se está instalando que va a haber una discusión sobre un proyecto de ley concreto. Y en el medio de eso, me parece ingenuo pensar que esa discusión no se iba a meter adentro del peronismo. ¿Por qué? Porque justamente es una de las principales fuerzas e identidades políticas del país. Y hay que dar la discusión. Y hay que dar la discusión porque justamente... Hay que dar la discusión. Peronismo para afuera en términos de la discusión pública en Argentina, y hay que dar la discusión puertas adentro también. Pero hay que darla dando por cada actor de esa discusión lo que vale y no más.
Porque si no, compramos agendas que son absolutamente marginales. No por Villarroel, no por es que Villarroel, sino por quienes dentro del peronismo quieren rescatar a Villarroel. Sí, pero yo te entiendo, pero hay que analizarlo en términos de que es una persona que electoralmente es marginal, pero está hablando en un contexto en el que el tema es validado por el poder en este momento en funciones, que es validado, y bueno, pero yo no digo que no, pero eso le da una entidad y eso le da una repercusión, pero a ver, si esto lo dijera hace 10, 15 años, cuando el acuerdo o la hegemonía del discurso hegemónico era esto no está ni en puesto de discusión, por supuesto que no tendría relevancia. Ahora, que estos tipos se quieran subir a lo que es el discurso reinante en la Argentina, nos obliga a nosotros a dar esa batalla, porque si otra vez volvemos a entregar otra batalla, ellos avanzan. Por supuesto, pero esa batalla eso no se da levantando discursos a un nivel que no tienen. Para mí. Dos aclaraciones, ya que están, saludo al chat, que hoy no lo saludé, ya que están tan interesados en mi identidad política, recomiendo Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, que es uno de mis libros de formación. Peronista. Izquierda Nacional. Sí. Izquierda Nacional. Por eso digo, las identidades políticas no se definen por un meridiano, solo por un meridiano. Entonces, me parece que las identidades políticas están en permanente formación e incluso dentro de espacios tan plurales y complejos como el peronismo, hay acepciones, como la Izquierda Nacional, que ya que están tan interesados, es la que a mí me contiene la Izquierda Nacional. No soy macartista, y eso me diferencia de muchos amigos peronistas que sí son macartistas, digamos. No soy macartista justamente porque abrevo en esa identidad. Ahora, y esa identidad se diferenciaba de otro peronismo justamente por no ser macartista. Se diferenciaba del peronismo ultramontano por no ser macartista. Y abreva las ideas de marxismo, de la izquierda, de aquellos años. Ahora, ¿por qué es interesante para mí escuchar estas expresiones, aunque sean minoritarias del peronismo? Porque durante muchos meses nosotros nos las pasamos diciendo, che, el bufón ese que está en la tele no va a ser presidente, dejémonos de joder, hablemos en serio. Los candidatos son Larreta, Massa, Bullrich, no sé, después apareció Guado, se discutió si Alberto Fernández podía ser o no candidato, pero el payaso ese que está en la tele rompiendo una maqueta del Banco Central no va a ser nunca candidato a presidente. Bueno, a mí me parece peligrosa repetir esa actitud. Me parece que hay que abordar a los personajes, sobre todo cuando esos personajes se vuelven taquilleros, en una subtrama del debate público que son las redes sociales. Porque por negar lo que ocurría en esa subtrama, no la vimos venir. Pero ¿sabes cuál es el problema, Adri? Que esa subtrama en las redes sociales es muy fácilmente manipulable. Bueno, entonces denunciemos denunciemos la manipulación. En los términos de debate que te proponen desde un campo tan fácilmente manipulable, es negarlo. Implica, no, pero tampoco prestarse a esa manipulación. Pero no te Nadie lo está negando. ¿Quién lo está negando? No, yo digo, porque vos abordes los temas que están. ¿Pero quién lo está negando? No, vos decís, no hay que darle no hay que darle mayor entidad que la que tiene. Le estamos nosotros dando entidad hace 20 minutos hablando si se difunde o no se difunde. Hablemos de economía. Lo que era simplemente un puente hablemos hacia de otro economía. tema. ¿Qué esperar para esta semana? El miércoles va a salir el índice de precios del INDEC y va a ser determinante porque te va a marcar un poco cuáles van a ser los próximos pasos del gobierno. Si se concentra, si sigue dando la batalla contra la inflación, que no la tiene muy fácil, o permite que haya algún repunte del nivel de actividad, que es lo que le está exigiendo incluso sus votantes según las encuestas. Ari no tiene mucha confianza, pero las encuestas tienen una particularidad, vos las tenés que seguir. Vos tenés que seguir siempre quién hace esa encuesta y cómo va dando a través del tiempo. Entonces, tienen utilidad. Entender las tendencias más que el dato en sí mismo. Exacto. Si vos seguís siempre el humor político y social de D'Alessio Bernstein, sabés cómo viene dando eso y cómo está reflejando a la sociedad. Así que
El miércoles se conoce este dato y va a ser determinante para saber cómo sigue. Si van a darle un ajuste de tuerca más al ajuste fiscal y monetario para que la inflación caiga más rápido y la actividad económica tarde más en despegar, o si aflojan un poquito y se bancan un poquito de inflación para permitir que haya un poquito más de aire, un poquito más de, en definitiva, un poco más de trabajo, porque cuando estamos hablando de nivel de actividad económica, lo que se está diciendo es si tenés más o menos trabajo, si tenés más o menos ingresos en el conjunto de la sociedad. Ese es el dato determinante de esta semana. Dentro de eso es después donde se derivan el resto de las políticas. Hoy salió en el boletín oficial parte de la reglamentación de la ley bases, entre ellas la privatización de algunas centrales hidroeléctricas y de... no está Central Puerto, está la extensión del contrato, pero no la privatización. Está la Alicurá, Cerro Colorado y alguna más. Comahue, Y el Comahue, sí, exacto, que se van a privatizar en 180 días. Hay algunas reglamentaciones más de la ley bases que salieron hoy en el boletín oficial. Todavía no está el capítulo de Ricci, que lo prometieron para el final de esta semana. Con una particularidad, cuando vos lees todas esas reglamentaciones, lo que te imaginás es que nunca abandonaron el proyecto de dolarizar la economía. Porque toda la política monetaria, la política cambiaria, la política de inversiones que quiere llevar adelante el gobierno siempre tiene como eje la dolarización de la economía. No necesitamos acumular dólares en el Banco Central. ¿Por qué? Porque vamos a una dolarización de la economía. La famosa dolarización endógena. Los dólares los van a poner los propios argentinos. No necesitamos que los que inviertan liquiden divisa de las exportaciones. ¿Por qué? Porque las van a tener que vender porque va a haber una dolarización de la economía. Así, detrás de todo el movimiento está siempre ese eje, ¿no? ese objetivo. Mencionabas recién lo de la privatización de las hidroeléctricas, es la primera privatización fuerte. Veníamos de IMSA también, pero digo, ¿va avanzando el plan del gobierno para ir deshaciéndose de espacios estratégicos dentro del Estado Nacional? Energía, lo que pedía Macri. Es eso. ¿Están haciendo las paces, vos decís? No sé, pero hoy se reglamenta esto que decía Fernando. Se reglamenta un capítulo de la ley bases que Macri estaba pidiendo para hacer acuerdos transaccionales por afuera de las causas judiciales. Macri pidió acordar en el caso Correo un acuerdo transaccional. Se reglamenta las concesiones de por vida. ¿Sí? Hoy la ley bases tenía un capítulo que es que las concesiones ya no son más por un tiempo determinado, sino que se pueden dar por un tiempo variable. El variable es... algún día la devuelven. ¿Es así? ¿Te la presto hasta que te la pido de nuevo? Sí. Y hoy está reglamentada. Depende de la voluntad de la empresa, básicamente. Sí, y hoy está reglamentada esa parte. Hoy también se reglamenta la parte del empleo público, ¿sí? Todos aquellos trabajadores que cuando se elimina un ministerio pasan a disponibilidad y dependen de que Sturzenegger se le cante o no ubicarlos en algún lugar. Y también está reglamentada todo lo que tiene que ver con la obra pública propuesta por las empresas. Vieron que ahora puede venir una empresa y dice, para mí hay que hacer una calle acá. ¿Por qué? Y no sé, se me ocurrió. Y si el Estado justo está de acuerdo con el empresario, se hace. Y si no está de acuerdo, o en realidad sí está de acuerdo, pero la licitación la gana otra, la empresa se queda un porcentaje por la idea. Esto es real, ¿eh? Bueno, eso hoy está reglamentado. Así que avanza Sturzenegger, qué sé yo. Yo estoy esperando que presente su declaración jurada, le doy F5 todos los días a la Oficina Anticorrupción porque no sabemos cuál es el patrimonio de Sturzenegger y dónde tiene intereses en su ingreso al Estado. Santiago Caputo tampoco, ¿no? Santiago Caputo no, pero ya dijo que no la va a presentar porque es una simple asesora de honor en monotributista. Los asesores del emperador... Y los que la presentaron dibujos como... ¿Cómo? Digo que los asesores del emperador de la civilización argentina, ¿no? ¿Es eso ahora lo que plantea Caputo? Sí, no, él no presenta declaración jurada, es Santiago Caputo. Luis Caputo presentó un dibujo, es un hombre básicamente indigente del mundo financiero, tiene un patrimonio de 2 millones y pico de dólares. Santiago Bausili, su mano derecha, el que no tiene los dólares, es más pobre todavía, tiene 1 millón y pico. Son gente muy carenciada y por eso necesita un sueldo público para estar ahí. Pobrecitos. Sí. Pobrecitos. Bueno, me voy a leer eso. Una cosa final, porque se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del ministro Petri
una reunión que tuvo el propio ministro con 2 excombatientes a quienes se los presenta como héroes de Malvinas. Uno de ellos es el teniente primero retirado Jorge Eduardo Taranto, del Regimiento de Infantería 5. Es uno de los que participó del desfile en el que Milei y Villarruel compartieron un tanque de guerra. Y hubo una denuncia en ese momento del grupo de excombatientes de La Plata, que viene llevando adelante una denuncia contra ex jefes militares que participaron de operaciones de torturas hacia los propios combatientes argentinos. Tenemos ahí también para compartir la denuncia que se hace justamente sobre las acciones que se le adjudican a Taranto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la reivindicación que se hace sobre este tipo de personajes los pone en situación de tener, ya tenían poder entre los propios, entre sus camaradas, pero ahora aparecen reivindicados. Se da en el marco de la interna cada vez más brutal y salvaje entre Villarruel y un sector del entorno de Milei, particularmente la tríada ahora Bullrich, Carina, Lilia Lemoine. Se ha conformado ese trío para ver si se puede intervenir en un territorio que Villarruel considera propio, que es el de los excombatientes y el de la familia militar. Con esta reunión Petri responde en esa interna a Patricia Bullrich, y esta escena que estamos viendo ahora forma parte de esa interna, es decir, la pretensión de pisar territorio que Villarruel considera propio. ¿Por qué el entorno de Milei, particularmente Carina, está interesada en pisar ese territorio? Bueno, porque considera que de ahí surgen algunas de las operaciones internas de la que es blanco el propio presidente. En ese ámbito abrevan servicios de inteligencia, por supuesto, nunca del todo retirados. Es un ámbito donde todos quienes hayan seguido la saga de 007 podrán verificar que nadie se retira nunca en el ambiente del espionaje. En la vida real pasa lo mismo. No hay exespías. No hay exespías. Así como no hay exrepresores, no hay exespías. Bueno, Raúl Guglielminetti... Y hay algunos que son las dos cosas. Raúl Guglielminetti, uno de los visitados, de los genocidas visitados por los diputados que participaron del genocida Astor, fue jefe de espías en dictadura cívico-militar. Fue uno de los militares argentinos que participaron de la conformación de la contra nicaragüense, es decir, que exportó terrorismo de Estado. Junto a Sánchez Rey se armó el primer canal de blanqueo de activos de personas secuestradas y desaparecidas en Miami. Todo eso es historia argentina que obviamente Villarruel no va a revisitar en su versión de revisitar la historia argentina. No va a contar cómo los militares, además de asesinos, eran chorros, ¿no? Y mataban para robar. Y mataban y desaparecían para robar. O sea, eran asesinos y chorros. Es decir, no solamente se quedaban con las propiedades, el dinero de la gente a la que mataban por fines políticos, sino que una vez que estuvo establecido el mecanismo y la impunidad, tal cual, si querían quedarse con algo, iban, mataban a la persona que era dueña de eso y se quedaban con... Ese mecanismo de blanqueo de capitales robados siguió activo durante los 80 y buena parte de los 90, hasta que finalmente Sánchez Rey se fue detenido en el exterior. Bueno, Guglielminetti, que está preso y condenado por crímenes de lesa humanidad, formaba parte de ese dispositivo, que es un dispositivo que reúne servicio de inteligencia, poder económico y estructura subterránea, de poder político. Es muy interesante seguir esta secuencia de internas por el territorio militar, porque ahí se está amasando la posibilidad, cierta o no, de que Villarruel tenga sustento en ese subsuelo, en caso de que finalmente se presente como recambio de un Milei descascarado. Por las razones que ustedes muy bien exponían hace un ratito, una economía que no termina de arrancar, un dato no menor, o el mismo profundiza su caída. Si uno cree al testimonio de Rocío Arrieta,
es el que le entregó el proyecto o una hoja con algunas ideas. Lourdes Arrieta, se te mezclaron. Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta son las dos que dicen estar arrepentidas de ese viaje. Tenés razón, te pido disculpas. Pero a partir de ese relato se reconstruye que el que se encargaba entre los militares que están presos en Ezeiza en recoger las ideas de cuáles podrían ser los instrumentos o vehículos legales para volver a sus casas, un decreto, un proyecto de ley, una reforma de la ley que establece la forma en la que se leen las condenas, que les permitiría de alguna manera calcular distinto el tiempo de condena. Bueno, es este mismo protagonista. Sí, yo por eso quería cerrar con eso. Guglielminetti aparece ahora como una especie de jefe de terroristas presos en esta reunión, justamente porque fue uno de los impulsores del proyecto de ley de impunidad que se le acercó a través de un cura, cuyo padre también está preso, junto a Guglielminetti. Último dato, pero no por eso menos importante. La interna Bonacci, Arrieta, Pagano, Lemoine, que quedó expuesta de manera circense este fin de semana, tiene elementos propios del circo, digamos, palabras altisonantes. Si quieren podemos ver, por ejemplo, la acusación de Lila Lemoine contra Bonacci, Pagano y Arrieta por no ir a participar de la sesión de la semana pasada. Pero creo que, porque ya no tenemos tiempo, lo más interesante es escuchar a Lila Lemoine justamente, después de criticar a estas 3 diputadas, apuntar directamente contra Villarruel. Es el tape número 17. Es decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó? Te estaba justamente a preguntar eso. Porque, digo, ¿se te ocurrió pensarlo vos? Es un tema parecido. Es un tema ¿Cómo parecido? Fue su leitmotiv de campaña, claro, boludo. Es un tema en lo que ella es experta. A mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Astiz. Ni en pedo hubiera hecho eso. Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero no es el leitmotiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, para que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. No, yo no la vi pronunciarse y ese... Bueno, ahí está, me parece lo más interesante de todo el show circense del fin de semana entre Pagano, Bonacci, Arrieta. Arrieta es la diputada del Patito en la cabeza, y la propia Lilia Lemoine. Lilia Lemoine debe ser quien conoce, después de su hermana, más profundamente a Milei en el entorno, en la mesa chica. Fueron pareja. Fueron pareja y se mantienen en el entorno libertario. Sí, es parte del vínculo, sí. Y forma parte del dispositivo que conduce Karina Milei de una construcción de la Libertad Avanza a nivel nacional. De hecho, participó del lanzamiento de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, donde se excluyó a, entre otros, a Marra, que no siquiera se lo invitó al evento del lanzamiento de la Libertad Avanza en Capital Federal. Bueno, Lemoine cuando y Asago también. Y Asago, que era el jefe de bloque, ahora armó su propio bloque y aparentemente ahí terminarán Pagano, muy probablemente, a quien Karina Milei ordenó quitarle la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Y ahí arranca toda esta secuencia de una Pagano muy activa, operando junto a otros legisladores, primero de manera subrepticia, ahora de manera pública, para armar ya no un subbloque dentro de la Libertad, sino un bloque aparte. La Confederación de Sellos de Goma, de la que hablamos varias veces aquí. Exactamente. Bueno, en esa disputa de guita, poder, porque cada bloque reparte cargos y presupuesto, en ese debate se cuela la familia militar. Pero no es, como muchos puedan creer, una imagen de un tren fantasma sepia, sino es gente con poder aquí y ahora. Y cierro con este dato. La redacción del proyecto de ley que terminó en manos del diputado Benedict, el diputado entrerriano que había organizado la visita, la última visita a Ezeiza, de la redacción de ese proyecto de ley participaron 2 abogados penalistas muy importantes del Colegio de Abogados de la calle Montevideo,
donde, entre otras cosas, hay abogados penalistas de represores, abogados defensores de represores. En el Colegio de Abogados de la calle Montevideo se reúnen abogados de represores con abogados administrativistas que redactaron la ley bases y el decreto de necesidad de urgencia. Toda esa estructura de poder sigue activa, vigente y muy vinculada entre sí. Es que lo que hay ahí, Adrián, es un mismo modus operandi, que es la tercerización de la política. Se terceriza en las empresas la redacción de los proyectos que le interesan a las empresas, en los genocidas la redacción de los proyectos que interesan a los genocidas, y así con cada uno de los grupos de poder que tienen influencia en este gobierno, que está haciendo lo que dijo desde un primer momento que venía a hacer, que es destruir el Estado desde adentro, porque cuando le quitas la potestad de legislar a los legisladores y se la das a empresarios, a genocidas, a grupos de interés, estás vaciando de poder el Congreso. Es una forma de hacerlo. Por eso es urgente lo que decía Laura, la necesidad de una alternativa nítida, porque si no, todo queda en manos de esta gente que a veces opera en superficie y la gran mayoría de las veces no. Bajo de la superficie. Esta semana puede haber en el Congreso algunas escenas a priori complejas para el gobierno, porque el Senado probablemente va a tratar el aumento de la fórmula jubilatoria, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y porque el jueves hay pedidas sesiones en la Cámara de Diputados para tratar, entre otras cosas, el decreto que le dio 100.000 millones a la CIDE, pero también está el tema del presupuesto universitario y sobre todo, sea cual sea el tema de la sesión, es una sesión que va a comenzar con una discusión sobre lo que sucedió con la visita de los diputados, porque hasta ahora no volvió a sesionar el Congreso desde que se conoció esa visita, y está claro que cuando sesione la Cámara de Diputados, lo primero que se va a discutir, por medio de cuestiones de privilegio y demás, va a ser este tema que no es cómodo para el gobierno y que preferiría que no se discuta. Y otra cosa sí. que vamos a ver es toda esa oposición aliada que dijo que le estaba dando las herramientas para que el gobierno pueda funcionar, pero que a partir de ahora iban a plantarse en los temas que ellos tienen diferencias. Vamos a ver cuánto de eso es verdad, porque eso es una amenaza que salió del PRO, del radicalismo, de Hacemos Coalición, que, ahora ya no se llama, que ahora es Encuentro, de la coalición cívica. Muchos hicieron discursos en contra de las principales leyes de Milei, diciendo, pero entendemos que hay que darle las herramientas para garantizar estabilidad, a partir de ahora es otro juego. Bueno, vamos a ver de qué se trata ese juego. Sí. Hasta ahora no vimos una gran oposición furibunda en el Congreso, pero vamos a ver. Hoy el poroteo, a priori, 3-4 días de esas sesiones, que van a ser miércoles y jueves, tengo entendido. Están los votos en el Senado para aprobar la ley de jubilación. Están los votos en la Cámara de Diputados para aprobar una nueva ley de financiamiento universitario. Y sobre todo, están los votos para voltear el DNU. De la CIDE. De la CIDE. Ahora, y esto es algo que lo comenté a fines de la semana pasada y lo repito ahora porque no es un detalle menor, me lo dijo un propio diputado del peronismo, pero que de esos que habla con todos, que se encarga de hablar con todos los bloques. Están sentados arriba de 100.000 millones de pesos, no van a gastar alguno de esos 100.000 millones para asegurarse que no les volteen la ley que les da esa misma plata. Sí. Bueno, vamos a ver unos días donde va a haber muchas presiones, mucho palo y mucha zanahoria, para ponerlo en términos del programa de Mariano Martín, para que algunos diputados y senadores cambien el sentido de esos votos. Por eso no me animo a dar un resultado por anticipado, pero en el fin de semana los poroteos de todos los bloques, del oficialismo y de la oposición, sobre el tema de DNU daban diputados no menos de 140 votos en rechazo del decreto. Bueno, lograron dar vuelta varios votos cuando no tenían el DNU con los 100 palos disponibles, así que... Sin esa plata. Claro, no, sin esa plata disponible a mano. Vengo escuchando que los votos están y vienen en camino. Esto lo dejo para que googleen los más jóvenes. Deben estar en la guarnición que conducía a Lais en Entre Ríos, porque no llegan nunca esos votos, que voltean el DNU, que... ¿no? 4 décadas se te cayeron. Por eso dije, para que lo googleen, búsquenlo en Google, los más jóvenes. Bueno, 11:30 de la mañana, en un minuto ya va a estar con nosotros Alfredo Zayat para seguir de cerca la agenda económica, la agenda que nos afecta más en lo cotidiano, aunque por supuesto eso no le quita importancia a todo el resto de los temas. Vamos a estar hablando también con Javi Slucki sobre la implementación del RIGI. Vamos a tener una entrevista
con una figura que sigue de cerca todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados y que nos va a poder aclarar un poco también el panorama. Tenemos un balance de los Juegos Olímpicos que terminaron este fin de semana con 3 medallas argentinas. Poco para lo que se solía hacer en juegos anteriores, mucho para lo que se esperaba en este contexto del deporte nacional. Y también hoy viene, agárrense, si lo escuchan abajo en la redacción, no se preocupen, viene el paciente X. Seguramente tiene unas cuantas cosas para comentar. Vamos a arrancar entonces con el programa. Gracias, Fer. Muchachos. Gracias, Lau. Adiós. Gracias, Adrián. Ari se tuvo que ir hace un minuto que tenía otro compromiso, pero obviamente mañana va a estar en Habrá Consecuencias y también en el pase, al igual que Roberto Navarro. Bueno, muy bien. Viene Roberto Estuvo mañana. picante el fin de semana, ¿no? ¿Viste? Así que estoy en condiciones de anticipar que el pase de mañana va a ser para alquilar balcones. Yo que ustedes no me lo perdería. Tampoco me perdería lo que queda del programa que se llama Navarro 2027 y que sigue hasta la 1 acá en el Destape. Tu elección no tiene dudas. Navarro 2027 en El Destape. El Destape 1070. Este domingo a las 14 en El Destape, una serie documental coproducida por la plataforma Late Play